bueno es Dios con nuestras vidas, nos da la oportunidad nuevamente de estar aquí, amén, seguir compartiendo juntos este tiempo en la presencia del Señor. Y al meditar en esta palabra, venía a mi mente los tiempos que estábamos viviendo. Es acerca de los obstáculos de la oración, por lo cual nuestras oraciones pueden ser impedidas tantas veces para que reciban esa atención de parte de Dios, esa oración que nosotros hacemos al Señor. Y pensaba en este tiempo que cuán importante es la oración para nosotros. Al haber estado tanto tiempo allí confinados en nuestros hogares, lo que amamos al Señor, hemos tenido más tiempo de buscar al Señor en oración, meditar en la palabra del Señor y de esta manera ir creciendo nuestra vida espiritual, no ya solamente con la iglesia, sino en nuestra relación íntima con Dios, nuestro Padre. Y quizás muchos de nosotros nos hemos visto que muchas veces nuestras oraciones parecían no llegar al altar del Señor y no ser respondidas. Y puede haber algunas causas que impiden que nuestra oración llegue delante de Dios. Si nosotros vamos al pasaje de Santiago, capítulo 1, versículo 6, allí este pasaje de las Escrituras nos dice de esta manera: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Uno de los primeros puntos que nosotros podemos tener en cuenta o debemos tener en cuenta es que cuando vamos a orar al Señor, cuando vamos a pedir algo, ¿cómo está nuestra fe? Nuestra fe siempre se alimenta a través de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es nuestra guía. Así que cuán importante, mucho más en este tiempo, es poder crecer en la oración, pero en la oración hecha con fe, no dando lugar a la duda en ningún momento. Confiar en Dios sabiendo que Dios, el Señor es nuestro pastor, dice el Salmo 23, es un salmo muy conocido para cada uno de nosotros. Acercamos a Él creyendo de que Él va a estar siempre proveyendo a cada una de nuestras necesidades. Si vamos a otro pasaje en las Escrituras, podemos ver allí en Primera de Pedro, capítulo 3, es un pasaje conocido, habla a los esposos este pasaje, y yo tomé un tiempito para leer, ya lo he leído muchas veces, pero todo el pasaje, y habla a la esposa, habla a los hijos, pero al esposo específicamente le dice aquí, capítulo 3, versículo 7, de esta manera: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones nos tengan estorbo. Aquí está el consejo para el esposo, para que la oración no sea impedida. Tiene que haber un trato adecuado a su esposa, a su mujer, a su señora, para que la oración que el hombre pueda hacer delante de Dios no pueda tener ese impedimento de ser escuchada por nuestro Señor. Por ende, si el Señor no escucha nuestras oraciones, no vamos a recibir la respuesta que nosotros estamos esperando a nuestras vidas. También en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, se nos habla a los hijos, a las hijas,
que debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Es uno de los mandamientos que Dios le había dado a Moisés en el monte, y si nosotros queremos que nuestras oraciones también sean oídas por el Señor, debemos tener este mandamiento presente para que al orar no haya impedimento. También podemos ir al pasaje de Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. También nos habla aquí qué otra cosa puede estar impidiendo que nuestras oraciones puedan ser impedidas, que el Señor no esté escuchando nuestra oración. 59, versículo 1 y 2, de esta manera. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El Señor dice que oculta su rostro, esconde su rostro para no oír la oración a causa de la iniquidad. Muchas veces escuchamos que se parece que Dios no nos oye, Dios no nos está prestando atención. Y por ahí puede ser un llamado de parte de Dios a nuestras vidas, que puede haber algún pecado, alguna iniquidad, alguna maldad en nuestros corazones, porque ya venimos con la maldad, dice, arraigada en nuestro corazón. Nos habla el libro de Proverbios. Y por eso muchas veces nosotros creemos que no, está todo bien, pero cuando empezamos a revisar nuestro corazón nos damos cuenta que muchas veces actuamos con maldad, con malicia. ¿Cómo puede ser eso si somos hijos de Dios? Porque ya viene eso ligado a nuestro corazón. Entonces necesitamos tomar esa conciencia para limpiarnos de esa iniquidad, de ese mal en nuestras vidas. También el tener ídolos en nuestros corazones muchas veces puede hacer que la oración de Dios sea impedida. Vamos allí a Ezequiel, capítulo 14, versículo 1 al 3, y dice así: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad de su rostro, delante de su rostro, ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Ahora la pregunta es muy personal, porque quizás ninguno de nosotros ya tengamos una imagen allí en nuestras casas, una estatua a la cual nos inclinemos para adorar a Dios. Pero muchas veces seguimos creando ídolos en nuestros corazones: el trabajo, la amistad, la familia, los hijos, que muchas veces anteponemos a buscar a la presencia del Señor en nuestras vidas. Y esas personas se convierten en ídolos. Ese trabajo se convierte en ídolo, porque, bueno, no, Dios puede esperar. Señor, tú sabes que no me alcanza el tiempo para orar.
no me alcanza el tiempo para meditar en la palabra, no me alcanza el tiempo para ir a servirte a tu casa o a hacer un servicio a un hermano. Y vamos anteponiendo la obra del Señor, el reino de Dios, con otras cosas, en vez de buscar al Señor y poner al Señor en el centro de nuestro corazón, que es una de las primeras cosas que nosotros aprendemos cuando venimos al camino del Señor, que el Señor debe ocupar el centro de nuestro corazón. La falta de temor al Señor, el no hacer la voluntad de Dios, también nos habla ahí en San Juan capítulo 9, versículo 31. Esto también nos aparta de la presencia de Dios y que Dios pueda oír nuestra oración. Capítulo 9, versículo 31, dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A los pecadores dice que no. Aquel que es pecador, que revela su corazón contra Dios, que se opone a la voluntad de Dios, a ese Dios no le oye. Pero sí, el Señor va a oír y va a cumplir su voluntad a aquel hombre que sea temeroso, que sea cuidadoso de hacer la voluntad de Dios. Por eso, todo este tiempo que nosotros hemos estado quizás allí en nuestros hogares, encerrados, algunos igual han tenido que salir a trabajar, han podido salir a trabajar, gracias a Dios, es una bendición. Hemos aprendido y hemos visto la necesidad de orar más. Y el Señor nos ha estado hablando y nos ha estado conmoviendo en nuestro corazón y en nuestra mente también, para que nosotros podamos limpiarnos, purificarnos y quitar todo aquello que vaya siendo un impedimento para que Él pueda oír nuestra oración. Ahí en Mateo, si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 23 al 24, también nos habla acerca de cosas que pueden impedir que nuestra oración pueda ser oída. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué importante es esto, estar bien también con nuestros hermanos. Presentamos nuestra ofrenda, ¿de qué manera? Diciéndole también al Señor cuando pasamos al frente o pasan al lado nuestro para que podamos dar nuestra ofrenda al Señor. Presentamos nuestra ofrenda con una oración, con alegría, dice la palabra del Señor, con gratitud. También creyendo de que Dios no es deudor de nadie y que Él va a proveer a nuestras necesidades. Pero muchas veces pareciera que doy al Señor y empieza a haber escasez en nuestras vidas y que el dinero igual no alcanza. Pero muchas veces es esto lo que nos sucede, que estamos ahí en nuestro corazón enojados, ofendidos, dañados, nosotros con alguien, y nosotros tenemos que arreglar con esa persona. Pero muchas otras veces sucede que sabemos que hay otro que está enojado con nosotros. Otro está ofendido con nosotros por algo que decimos o hicimos o dijimos. Y entonces es también la actitud de humildad que necesitamos tener, ir a la persona y decirle: mira, yo sé que vos estás enojado conmigo, te ofendiste, perdóname porque quiero estar bien con vos. Y también ahí se va a solucionar nuestra relación con Dios. Y nuestra oración no va a tener impedimento para llegar ante la presencia del Señor. También entonces necesitamos humildad, necesitamos esa sencillez en nuestro corazón,
este reconocimiento delante de Dios. El desobedecer a la palabra de Dios también puede ser un motivo, el cual hace que nuestra oración no sea atendida por el Señor. Si vamos allí a Proverbios capítulo 21, versículo 13, nos dice este pasaje que el que cierra su oído al clamor del pobre, también cuando a él le toque clamar a Dios, Dios no lo va a oír. Amén. Y no necesitamos tener mucha riqueza, ni nos tiene que sobrar demasiado en nuestros hogares para poder ayudar a un necesitado, sino que cada vez que se nos presenta la oportunidad de ayudar a alguien, nosotros tenemos que hacerlo. Amén. Con lo poco nosotros podemos bendecir a otra persona, a un vecino, a un amigo, a un hermano, porque la palabra nos insta que primero a los de la familia de la fe nosotros debemos allí prestar nuestra atención y poder ayudarlos. Y también luego dice que la primera iglesia también hacía favores con todo el pueblo. Amén. También esto tenemos que tener presente para que nuestro hogar también sea bendecido cuando oramos, que no nos falte el pan, que no nos falte el calzado, la ropa, que no nos falte el dinero para pagar nuestra cuenta. También se nos dice en Malaquías capítulo 3, pasaje súper conocido por todos los hijos del Señor, desde el versículo 9 al 12, Dios le está diciendo allí al pueblo de Israel que les habían robado. Ellos no querían reconocer que habían robado al Señor. Entonces Dios le dice que sí, que le habían robado porque no habían presentado sus diezmos al Señor. Y cuán importante también es esto, confiar en estos tiempos, que para que nuestra oración no tenga impedimento debemos obedecer a la palabra del Señor, no dejar de dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias al Señor, brindar nuestra ayuda también al necesitado, como decíamos, aquel que está más necesitado que nosotros. Siempre hay uno que está más necesitado que yo. Y entonces a ese yo puedo y debo ayudar para poder obedecer a la palabra de nuestro Señor. Amén. También vemos allí, leímos Proverbios, y en el libro de Job, capítulo 35, si vamos allí, también se nos habla acerca del orgullo, la soberbia. Job, capítulo 35, versículos 12 y 13. Dice así: allí clamarán y él no irá, por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. El orgullo o la soberbia es una de las cosas que conocemos nosotros que a Dios no le agrada. Dios mira al altivo desde lejos y no presta atención cuando tal persona habla. Entonces necesitamos limpiar nuestras vidas de toda soberbia, de todo orgullo. Siempre hay algo que nos hace cambiar nuestra actitud y creernos por lo bueno que nos fue, por lo que hemos logrado, nos hace ponernos bien erguidos, nuestra columna aparece automáticamente, nuestra psiquis nos hace levantar rápidamente el rostro y mirar así como diciendo, wow, yo lo logré, yo me esforcé, mirá qué buena está mi planta, mirá qué buena que está mi huerta, me dañé las manos, pero no importa porque estoy comiendo lechuguitas de mi huerta, y nos hace ponernos soberbios, orgullosos, u otras cosas. El que logró el examen, que se sacó una buena nota, aquellos que están estudiando. Siempre hay algo que nos enaltece, o porque nos fue bien en el trabajo.
Y nos olvidamos que el que nos da las buenas cosas, el que nos bendice es Dios. Entonces, cuando reconocemos que es Dios el que nos da, aún el celular que tenemos en nuestras manos, que decimos que tenemos a la Biblia, no, pero yo lo uso para leer la Biblia. En la iglesia, sí, yo lo uso para leer la Biblia. Y nos enorgullecemos porque tenemos el celular. Pero a veces, muchas veces, nos quita del centro de la atención de la palabra de Dios. Entonces, es preferible siempre Biblia en mano y oído atento a la palabra de Dios, para que nuestra oración no tenga impedimento, para que Dios vea realmente y nosotros tengamos en cuenta que yo soy necesitada de Dios, que necesito de ese alimento, necesito de ese sustento. Hoy hay hasta aplicaciones en los celulares para poder alimentarnos bien. Nos enseñan a cómo comer bien para que nuestra salud sea buena. Pero qué mejor aplicación que nosotros podamos tener en nuestra vida y en nuestro corazón y en nuestra mente que la palabra de Dios, que nos marca la senda, nos marca el camino, para que a la hora que nosotros clamemos a Dios, le roguemos a Dios por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestros familiares, tíos, sobrinos, primos, vecinos, pueblo, el intendente, el gobernador, el presidente, aquellos que están allí en las cumbres de las naciones, puedan tener temor de Dios y puedan buscar el bien del mundo entero realmente. Porque ¿quiénes estamos viviendo en el mundo? ¿Quiénes? Nosotros. Si Dios obra en sus vidas, obra en sus corazones, como oramos y pedimos al Señor, nosotros también vamos a ser bendecidos. Por eso necesitamos esa atención de Dios para nuestras vidas, que Dios nos oiga la oración que nosotros hagamos. Así que es tiempo de revisar algunos de estos puntos en nuestras vidas para que nuestra oración sea oída por Dios. Humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Primera de Pedro habla a los jóvenes que deben estar sujetos a los ancianos. Primero de Pedro capítulo 5 versículo 6, y con este pasaje termino. Habla de que los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos, y todos nosotros como iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo, debemos estar sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, dice, para que cuando nosotros clamemos, nuestra oración sea oída. Yo anhelo que Dios oiga mi oración, no solamente cuando estoy postrada, no solamente cuando estoy acostada en mi cama, o estoy cocinando, o estoy en la huerta, o en el patio, o cuando vengo de camino. Yo quiero que Dios me oiga en todo momento, en todo lugar. Cuando estoy sentada aquí y escucho la palabra del Señor, Dios oye el clamor de mi corazón, de mi mente. Para esto entonces necesitamos estar sujetos a nuestros pastores. Habla la palabra de Dios, porque allí hay bendición. Sumisos a nuestros hermanos. No me gusta mucho el hermano o la hermana fulanita, pero tengo que amarlo, tengo que respetarlo, tengo que considerarlo, porque también tiene a Cristo en su corazón. Amén. Revestirnos de humildad para que Dios pueda oír nuestra oración y nuestro clamor. Oramos al Señor en esta mañana, inclinamos allí nuestra cabeza en señal de reconocimiento. Si hay algo que Dios te ha hablado y ha tocado tu corazón, diciendo, en esto yo estoy fallando, esto me falta todavía, Señor. Yo reconozco que he pecado contra ti, que te he fallado, que no he sabido reconocerte en todo lo que yo estoy haciendo, que es tu bendición, que es tu fuerza, que es la inteligencia que tú me has dado, que es la sabiduría que tú has depositado en mi vida, que es la provisión tuya bendiciendo mi hogar, Señor, proveyéndome el alimento, la ropa, el calzado. Señor, todo lo que hay en mi hogar es fruto de esa bendición tuya.
Oh Dios, no quiero que nada pueda impedir que la oración que yo pueda hacer a ti nos llegue. Yo quiero ser limpio, quiero ser limpia, purificada de toda la maldad de mi corazón, de toda la malicia, de todo orgullo, de toda soberbia, de todo aquello que me aparta de que tú puedas oír la oración que pueda elevar ante tu presencia, Señor. Oye mi oración, oye mi clamor, oye mi ruego, Señor. Perdona mis pecados, límpiame de todo mal. Restaura mi vida delante de ti, como yo también anhelo ser restaurada en cada relación con mi hermano, con mi familia, con aquellos que están, Señor, quizás en el mundo, pero que necesitan ver en mí y en cada uno de nosotros, tus hijos, tu presencia, para que podamos ser una luz que alumbra en medio de tanta tiniebla, una luz que podamos atraer a otros y que podamos, Señor, conectarnos contigo. Quita de nosotros toda rebeldía, Señor. Quita de nosotros aquello que está impidiendo que pueda mi oración llegar ante el trono de tu gracia. En el nombre de Jesús. Gracias por saber que tú eres quien perdona nuestros pecados, nos limpias de la maldad, dice allí, Señor, en 1 de Juan, tu palabra nos fue dejada para recordarla, para aprenderla, para ponerla en práctica, y nos dice de que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y decimos amén, creemos que tú